Temida y respetada, la Legión Romana fue la columna vertebral del ejército romano tanto en la época republicana como la imperial. Durante siglos, los legionarios mantuvieron a Roma a salvo, ampliando aún más sus fronteras. Altamente disciplinada, bien entrenada y organizada, la Legión Romana representó un pináculo del poderío militar en el mundo antiguo. Pero, ¿por qué la Legión Romana tuvo tanto éxito? ¿Fue su legendaria disciplina, liderazgo, equipo o una mezcla de todo? En este vídeo vamos a conocer aún mejor a la Legión Romana. Suscríbete para no perderte nuestro contenido. La República Romana temprana en expansión encontró que la formación de la falange griega era demasiado difícil de manejar para la lucha fragmentada en las colinas y en los valles del centro de Italia. No podían usar las mismas tácticas que sus vecinos griegos, así que en consecuencia los romanos desarrollaron un nuevo sistema táctico basado en unidades de infantería pequeñas y flexibles, llamadas manípulos. Dos armas de infantería dieron a la legión su famosa flexibilidad y fuerza: el pilum, una jabalina de 2 metros, que se usa tanto para lanzar como para empujar, y el gladius, una espada de corte y estocada de 50 centímetros, con una hoja ancha y pesada. Para su protección, cada legionario tenía un casco de metal, una coraza y un escudo convexo. En la batalla, la primera línea de manípulos atacaba al doble, lanzando jabalinas y luego zambulléndose con espadas antes de que el enemigo tuviera tiempo a recuperarse. Luego vinieron los manípulos de la segunda línea, y solo un enemigo resuelto pudo recuperarse de los dos choques sucesivos. A medida que los ejércitos romanos de la República y el Imperio tardío se hicieron más grandes y profesionales, la cohorte reemplazó al manípulo como la principal unidad táctica dentro de las legiones. 7 legiones en 3 líneas compuestas por unos 25.000 infantes pesados llegaron a ocupar 2 kilómetros de frente. Esto lo veremos mejor más adelante. ¿Qué era la Legión Romana? La Legión Romana era el núcleo del ejército romano, la máquina de guerra más poderosa del mundo antiguo. Se cree ampliamente que los legionarios no tenían rival entre los ejércitos enemigos. Sus soldados eran la reencarnación de la destreza y el poderío militar de Roma. Pero, ¿era realmente invencible la Legión Romana? Pues la verdad es que no. La Legión causó miedo en las filas opuestas y ganó muchas batallas, pero también sufrió horrendas derrotas. Las más notables son la catástrofe de Cannas en el 216 a.C., la batalla de Carras del 53 a.C. y el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo. En este último, 3 legiones fueron aniquiladas para nunca más ser restauradas. Sin embargo, las derrotas a tal escala fueron poco comunes, un hecho que solo mejoró aún más la reputación de la Legión Romana. ¿Cuándo se levantó la primera Legión Romana? La Legión sirvió como maquinaria militar desde los tiempos de la República. La primera mención notable de la Legión Romana proviene de los escritos del historiador griego al servicio de Roma, Polibio, quien describió las legiones de mediados del siglo II a.C. Ese fue el periodo de las guerras púnicas, cuando Roma luchó por la supremacía contra su rival Cartago. Durante ese periodo, la Legión Romana no era un ejército profesional. En cambio, los legionarios eran soldados ciudadanos dirigidos por cónsules. La Legión Republicana era un ejército criado para la guerra y se disolvió después de un año de campaña. Esto cambiaría años después. Las legiones comandadas por César serían profesionales, que nunca se disolvieron. Los hombres caídos serían reemplazados al igual que los veteranos que se habían ganado su descanso, manteniendo a la legión siempre intacta y bien compuesta. ¿Cómo estaba organizada la Legión Republicana? Durante la República Temprana y Media, los soldados fueron reclutados por votación de todos los hombres en edad militar, de 16 a 46 años. Se dividieron en 4 clases, según la propiedad de la tierra y la riqueza. Esto era importante ya que se esperaba que cada hombre proporcionara sus propias armas y armaduras. Los más pobres eran los velites, infantería ligera y tiradores. Las unidades también estaban divididas por experiencia, con soldados más jóvenes en el frente y más viejos en la retaguardia. Los más jóvenes e inexpertos eran astati, lanceros con armas ligeras. Los princeps más experimentados, infantería más pesada con grandes escudos, estaban en el medio de la línea. Detrás de ellos estaba la fuerza de veteranos de élite, los triari, lanceros fuertemente armados. En cada flanco de la línea de batalla principal estaba la caballería, formada por los ricos aristócratas romanos, los equites. Según Polibio, una legión contaba con alrededor de 4.500 hombres. En tiempos de gran necesidad, como la invasión de Italia de Aníbal, esos números podían aumentar. ¿Qué fue la Reforma Mariana?
A fines del siglo II, Roma destruyó Cartago y conquistó Grecia, poniendo su mirada en el oriente helenístico. Sin embargo, aunque inicialmente tuvo éxito, los ciudadanos soldados no pudieron proporcionar la fuerza militar a largo plazo necesaria para la expansión en el extranjero. Aquí sería importante el famoso general y estadista Cayo Mario. Al darse cuenta de los límites del sistema militar obsoleto, impulsó una reforma militar radical. La milicia ciudadana fue reemplazada por soldados profesionales, cuyo único propósito era luchar por Roma, tanto contra los enemigos romanos como las guerras civiles que se hicieron cada vez más frecuentes. El resultado fue un rápido aumento de la mano de obra militar, ya que el ejército garantizó una pensión y proporcionó a los soldados un suministro constante de alimentos, pago y atención médica. La reforma mariana convirtió a la legión romana en un ejército permanentemente poderoso y profesional, pero también convirtió a la legión reformada en una amenaza para la República Romana. Los soldados romanos tenían que gozar de buena salud para unirse al ejército. Fueron entrevistados y sometidos a un examen médico. Si tenían éxito, debían hacer un juramento de lealtad a Roma y al emperador. Luego serían asignados a una legión y enviados a su destino. Los nuevos soldados fueron sometidos a un entrenamiento vigoroso para asegurarse de que se convirtieran en luchadores competentes. Este entrenamiento incluía no solo técnicas de combate, sino también habilidades como carpintería, construcción de carreteras y natación. Se esperaba que los soldados romanos marcharan entre 20 y 32 kilómetros por día, vistiendo todas sus armaduras y cargando sus alimentos y tiendas de campaña. El legionario promedio cargaba al menos de 30 a 40 kilogramos de peso, por lo que tenían que estar en buena forma, bien entrenados y alimentados. La unidad básica de la Legión Imperial Romana era la cohorte, con un total de 480 hombres. Una cohorte estaba compuesta por 6 centurias, cada una dirigida por un centurión. Un siglo constaba no de 100, sino de 80 hombres. Las centurias se dividieron en contubernia. El contubernium, en el latín, significa tiendas de campaña juntos. Era la unidad básica de la legión del Imperio Romano. Era un grupo de 8 soldados que vivían en una tienda y hacían todo juntos, desde compartir la misma olla hasta luchar codo con codo en la siguiente batalla. Esta banda de hermanos creó un vínculo inquebrantable a lo largo de 24 años de servicio militar, permaneciendo como amigos cercanos incluso después de dejar el ejército y convertirse en veteranos. Jerarquía en el ejército romano. Como todos los ejércitos, el ejército romano estaba muy jerarquizado. Si tenías conocimientos técnicos en metalurgia, carpintería o medicina, entrabas en las filas de los inmunes, lo que significaba que estabas exento de algunas tareas básicas, como hacer guardia. Si estabas entre la élite, eras conocido como los principales, con la esperanza de ser ascendido al rango de centurión. El más privilegiado de esta clase era el portador del águila. Él fue quien llevó el estandarte del águila de la legión y quien condujo a la legión a la batalla. Un centurión estaba a cargo de unos 80 hombres en su legión. Era la columna vertebral del ejército. Un soldado no podía permitirse portarse mal en el ejército romano. Si cometía una ofensa leve, el centurión lo golpeaba con una vara. Si cometía una ofensa más grave, el centurión le imponía una multa, lo degradaba o incluso lo transfería a otra legión. Si el soldado se queda dormido en la guardia en territorio enemigo, habría ordenado a otros soldados que lo mataran a palos. Dentro de las filas de los centuriones también había divisiones. El centurión más importante fue el primus pilus, el centurión encargado de la primera centuria de la primera cohorte. Los centuriones no podían ascender más, excepto para convertirse en prefectus castrorum, prefecto a cargo del campamento. Entonces, el rango de centurión sería el rango más alto al que podría aspirar, si se uniera como legionario ordinario. Luego, por encima de los centuriones, había 5 jóvenes tribunos militares de rango ecuestre y un tribuno mayor de rango senatorial, conocido como tribunus laticlavius, o el tribuno de las rayas anchas. Fue llamado así porque los senadores vestían con una toga con una amplia franja morada. A la cabeza de la legión estaba el legatus legionis. Este era un senador de alto rango y normalmente permanecía en el cargo durante 3 o 4 años. Beneficios en el ejército romano. Si estuviera asignado permanentemente a una provincia, podría llevar una especie de vida doméstica. Muchos soldados tomaron una esposa de derecho consuetudinario, conocida como hospita o focaria. Sin embargo, hasta que el emperador Septimius Severus subió al trono en el 193 después de Cristo, no se permitía casarse, aunque tenían derecho a unirse al ejército si ya estaban casados.
Sin embargo, si ascendías al rango de centurión no existía tal restricción y podías casarte cuando quisieras. Si estuvieras en la marcha, tu esposa e hijos podían acompañarte en ocasiones. Y si no tenías esposa o pareja, no faltaban las mujeres alegres que te acompañaban en las marchas o te esperaban en tu próxima parada. Aunque había una prohibición de poseer propiedades en la provincia en la que estabas sirviendo, no se hizo cumplir estrictamente. Es cierto que la paga de un soldado, el estipendio que recibía 3 veces al año, era muy bajo, pero los soldados tenían otras formas de ganar dinero, como apuestas, comerciando, vendiendo esclavos y con los pillajes al saquear ciudades. ¿Qué pasó con la Legión Romana bajo Augusto? La legión profesional contribuyó a la caída de la República y al nacimiento del Imperio Romano. A diferencia de la milicia ciudadana, los soldados profesionales no tenían intereses en preservar la República. Así, cuando Julio César tomó la fatídica decisión y cruzó el Rubicón, sus tropas le siguieron ciegamente. Al darse cuenta del peligro que un general victorioso podría representar para su posición, el primer emperador, Augusto, asumió el control total del ejército romano. Además, Augusto trasladó todas las legiones a las fronteras, lejos del centro del poder, limitando la potencial usurpación. La única fuerza militar que permaneció en Roma fue la propia creación de Augusto, la Guardia Pretoriana. Sin embargo, los pretorianos explotaron su proximidad al trono y, tras el asesinato del emperador Calígula, se convirtieron gradualmente en hacedores de reyes. El número de legiones romanas varió a lo largo del tiempo. En el periodo republicano, cada legión constaba de unos 4.500 hombres. Después de las reformas marianas y durante el Imperio Temprano, el tamaño de la legión aumentó aproximadamente a 5.200 hombres, llegando a 6.000 en ocasiones especiales. Luego cayó bruscamente, siguiendo las reformas de Diocleciano y Constantino el Grande, a tan solo 1.000 hombres por legión. Eso no significa que la legión se haya debilitado. El ejército romano tardío siguió luchando y ganando muchas batallas, y para adaptarse a las nuevas amenazas, la caballería aumentó en número e importancia. La flexibilidad de la legión romana significó que incluso en los periodos más críticos la unidad aún podía funcionar de manera efectiva. Una fuerza militar pequeña pero bien entrenada podía derrotar a un oponente mucho más grande. Aun con esas, nada es eterno y el Imperio Romano y su poderío se fueron desmoronando poco a poco a lo largo de los siglos. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, suscríbete, comenta y da me gusta para apoyarme. Para mí es realmente útil. Te espero en el vídeo de la próxima semana.